En esta sesión vamos a ver los tipos y estructuras de datos que existen en R. Muy bien, nos encontramos en el entorno de RStudio. Como ya habíamos mencionado, tenemos 4 paneles, pero para poder analizar el código vamos a minimizar los 2 paneles y nos vamos a quedar con la sección de scripts y la sección de la consola. Muy bien, dentro de los tipos de datos tenemos los strings o cadenas de texto. Vamos a definir 2 variables, A y B, cada una con los valores rladies y la paz respectivamente. Recordemos que para ejecutar las sentencias en R podemos presionar Control Enter o Command Enter según el sistema operativo en el que nos encontremos, o presionamos el botón de Run. Vemos la ejecución de las líneas de código en la parte de la consola. Efectivamente hemos definido 2 variables, A y B, cada cual con estos valores. Entonces, en textos, lo más común, una de las operaciones más comunes es concatenar los mismos. Para ello hacemos uso de la función paste. Paste, donde vamos a pedir que concatene los valores de la variable A y B y usando y aplicando un separador. Este separador va a ser y tener el valor de espacio. Muchas veces podríamos querer unir 2 textos y que el carácter que los una sea una coma o un punto y coma o un guión, etcétera, ¿no? Pero en esta opción de sep es donde enviamos ese carácter separador. Muy bien, vamos a crear la variable c y la vamos a imprimir. Entonces, c tiene el valor de a y b concatenados y separados por un espacio. Vemos acá el espacio de separación. A esta variable c ahora vamos a adicionarle un texto. Vamos a adicionar Bolivia. Entonces a c de la misma forma le indico que concatene el valor de c con este string y bajo este separador. Vemos entonces que el valor de d es rladies, La Paz, espacio y espacio. Noten que aquí hay doble espacio debido al separador que hemos indicado, guión Bolivia. Otro tipo de dato muy usado al momento de analizar datos de tipo de time series es pues las fechas. Y esas fechas usualmente en el dataset vienen en formato de texto. Para esas fechas de formato de texto debemos convertirlas a fechas en formato de R. Para ello usamos la función strptime, donde indicamos la fecha en formato de string y el formato en el que se encuentra el string que estamos enviando. En este caso, esta fecha 4 del 9 del 2018 indica el día, el mes y el año respectivamente. Vamos a realizar la transformación y vemos que ahora nuestra variable y tiene la fecha que hemos indicado en string, incluyendo el time zone en el que nos encontramos. R tiene varias funciones para trabajar con estas fechas. Una de ellas es esta de weekdays. Si queremos averiguar qué día ha caído esta fecha, que es el 4 de septiembre del 2018, invocamos esta función weekdays. Entonces podemos observar que esta fecha fue un martes. Y así R tiene otras varias funciones y formatos para poder trabajar con fechas. Vamos a definir un vector de fechas donde vamos a expresar las fechas en el formato el día en valor numérico, el mes en valor de texto y pues el año simplemente en 2 dígitos. Y posteriormente vamos a transformar estas fechas de formato string a fechas en formato de R. Noten que acá le estamos indicando que el mes está en formato de texto de 3 letras con el porcentaje B. Efectivamente, vemos acá que nuestras fechas, las fechas que hemos enviado en formato texto, son transformadas correctamente. Por ejemplo, este 1 de enero del 99 es transformado a este valor. Otra estructura de datos común que usamos en R es los vectores. Para definir un vector hacemos uso de la función c. Entonces, definimos nuestro vector 1 con varios valores enteros. Vemos que el listado de valores enteros va como parámetro de la función c y el resultado de imprimir el vector 1 es el listado de esos valores. Ahora, si quisiéramos acceder al primer valor del vector, pues la sintaxis es la siguiente. Le decimos vector, el nombre del vector y entre corchetes la posición del elemento al que queremos acceder. En R empezamos a contar desde 1, no desde 0.
Es una diferencia importante cuando comparamos R con otros lenguajes. Entonces, el primer elemento del vector es el elemento 4. Vamos a comprobarlo ejecutando esta celda. Y efectivamente, vemos que el elemento en la posición 1 del vector es el elemento 4. Otra forma de crear vectores es también a partir de secuencias. Si observan, en esta variable vector2 vamos a enviar una secuencia donde queremos los números desde el 1 hasta el 10. Vemos que sin necesidad de incluir todos los valores intermedios, hemos generado un vector con los valores de 1 hasta el 10. Los vectores tienen un tipo de dato y de esto van a depender varias operaciones que podamos aplicar. Para ver el tipo de dato del vector hacemos uso de la función class. Y podemos apreciar que para nuestro vector 1 todos los elementos son de tipo numérico. Los vectores pueden almacenar también distintos tipos de datos. Tenemos valores numéricos o flotantes, tenemos valores booleanos que se expresan con true, false o con t y f. Esto es algo que debemos considerar al momento de leer los strings, los scripts, y pues tratar de no definir variables que se llamen t o f, ¿no? Porque podríamos causar confusión en el script. Podemos definir también vectores que almacenen elementos de datos de tipo texto. Podemos generar las secuencias que ya hemos visto y también podemos trabajar con vectores de valores complejos. Podemos crear secuencias un tanto más complejas. Para eso hacemos uso de la función sec. En este caso vamos a crear una secuencia que vaya con los números del 10 hasta el 40 incrementados de 2 en 2. Veamos el resultado. Entonces vemos que esta secuencia efectivamente se han creado desde el 10 hasta el 40 y todos los valores intermedios son expresados e incrementados de 2 en 2. Vamos a definir una secuencia bajo la misma sintaxis, valores desde el 1 hasta el 2 incrementados en 0.01. Vamos a limpiar la consola y vamos a ver el valor de la secuencia 2. Tenemos los números del 1 hasta el 2 y todos los valores intermedios son incrementos de 0.01. Y podemos jugar con los parámetros de esta función. En este caso le vamos a pedir que cree una secuencia a partir de 1992, podríamos pensar que estos son años, que vaya incrementando de 2 en 2, pero que solamente cree 6 elementos para esta secuencia. Veamos el resultado. Efectivamente, 1992, 6 elementos y todos ellos son incrementados de 2 en 2. Otro tipo de dato muy importante son las matrices. Recordemos que para acceder a los elementos empezamos a contar desde 1, no desde 0. Para definir una matriz usamos la función de matriz y le indicamos primeramente los datos y otros parámetros como el número de filas o el número de columnas en las que queremos que distribuya los datos. Y si es que estos datos van a ser distribuidos por fila o por columna. Entonces, acá vemos que hemos definido una matriz con los datos que van los números desde el 1 hasta el 12. Queremos una matriz con 3 filas. Es por eso que indicamos el número de filas igual a 3. Vemos que R distribuye estos valores del 1 al 12 en 3 filas según lo requerido y automáticamente setea el número de columnas. Si queremos acceder a los elementos de la fila 2, columna 3, fila 2, 1, 2, columna 3, 1, 2, 3, pues el resultado debería ser 7. Para ello accedemos a la posición de la matriz en la fila 2, columna 3. Veamos el resultado, efectivamente es 7. Si queremos acceder a todas las filas de la columna 3, pues la columna va como segundo parámetro. Entonces vemos que hemos accedido a la columna 3 y por ende a todas las filas, es decir, a todos estos valores, 3, 7 y 11. Es el resultado que observamos. Si queremos acceder a todos los elementos de una fila, enviamos la posición de la fila como primer parámetro. Entonces, en la fila 2 tenemos los valores 5, 6, 7, 8 que obtenemos después de aplicar esta forma de obtener los datos.
Podemos igual acceder a más filas y más columnas. Por ejemplo, si queremos acceder a la fila 2 y a la columna 2 y 3, es decir, múltiples columnas a la vez, enviamos esas columnas como un vector. Y vemos que en la fila 2, 1, 2, columna 2 y 3, tenemos estos valores, 6 y 7, lo cual se ve reflejado en el resultado de este slicing de la matriz. De igual forma podríamos pedir varias filas y varias columnas, según la lógica del análisis que estamos aplicando. En este caso, si yo le pido la fila 1 y 2 y la columna 2 y 3, envío, ya que tengo múltiples filas y múltiples columnas, ambos parámetros como un vector. Y efectivamente puedo crear una submatriz resultado de aplicar esta selección. Para ya ir dándole forma de data frame, podemos asignar nombres a nuestra matriz. Si se fijan, nuestra matriz tiene los nombres por defecto, que básicamente son los índices de la posición, pero podríamos cambiar esto. A esta matriz A, ahora vamos a asignar nombres a las filas y nombres a las columnas. Para ello, hacemos uso de estas funciones. Row names de la matriz A, quiero que sea igual al vector y enumeramos o asignamos un nombre a cada una de las filas que tenga esta matriz. Vamos a cambiar primero los row names. Entonces, a comparación de la matriz original, donde estos eran los row names, podemos ver que ahora los nombres de fila son A, B y C. A, B y C. Ya no 1 corchete, 1, cierro corchete, corchete 2, cierro corchete y así sucesivamente. Entonces ya vamos adicionándole nombres a las filas de nuestra matriz. Podemos hacer lo mismo con las columnas, para ello hacemos uso de la función callNames. Entonces nuestra matriz ha cambiado el nombre de las columnas y el nombre de las filas. También podemos combinar estructuras de datos para crear matrices. Vamos a crear dos vectores, X y Y. Una con valores del 1 al 3 y el otro con valores del 10 al 12. Veamos el resultado. Tenemos dos vectores con 3 elementos cada uno. Podemos combinar estos dos vectores para crear una nueva matriz. Para ello usamos el comando column bind o row bind, si queremos combinarlos por columnas o por filas. Vamos a ejecutar estas celdas y veamos el resultado. Entonces, cuando los combinamos por columnas, tenemos dos columnas, X y Y. Cuando los combinamos por filas, vemos que los elementos se distribuyen por filas. Entonces, X y Y vienen a ser los nombres de las filas. Y cuando hacemos cbind, X y Y vienen a ser los nombres de las columnas. Y pues los elementos están distribuidos por columnas o por filas. Otro tipo de dato que tenemos en Aries son las listas. Las listas permiten almacenar datos de distintos tipos y longitudes. Vamos a crear dos estructuras. Esta estructura A, que es un vector de valores numéricos, y la estructura S, que es un vector de valores de tipo de string, o factores, ¿no? Valores categóricos. Estas dos estructuras las vamos a almacenar en una lista. Para ello, vamos a definir una lista que se va a llamar people y enviamos los dos valores. Aquí no tenemos restricciones ni del tipo del dato ni de las dimensiones de las mismas. Entonces vemos que people va a tener los dos elementos bajo los nombres que hemos indicado. Algo importante notar es que vamos a empezar a acceder a los elementos con el signo de dólar y el nombre del nivel del elemento al que queremos acceder. A diferencia de otros lenguajes donde accedemos con people, en este caso people.age, en R no, en R hacemos uso del símbolo de dólar y punto puede ser, y van a ver que es considerado muchas veces como parte del nombre de las variables. Realmente no indica el acceso de propiedades o métodos de cualquier objeto. Si queremos acceder a los valores del age, entonces usamos el operador pesos. People pesos age y obtenemos este resultado. De igual forma, para acceder a los elementos primero o segundo, usamos dobles corchetes para indicar el índice, vuelvo a ejecutar estas celdas, para indicar el índice del elemento.
pues finalmente vamos a ver los data frames. Todos los datos que empecemos a almacenar van a estar en formato de data frame. Para crear un data frame usamos esta opción de data.frame e indicamos los valores que va a tener el mismo. Vamos a definir un data frame que se llama pacientes y va a tener dos columnas, age y el género. Para acceder a los elementos, pues lo podemos visualizar como una matriz, ¿no? Entonces, para seleccionar la primera fila, indicamos entre corchetes el nombre de fila, coma y todas las columnas, donde mandamos el parámetro en blanco. Entonces, la primera fila es 31 y F. De igual forma, la segunda fila, pues nos devolverá el valor de 32 y M. Y si queremos hacer la selección por columna, indicamos el índice de la columna o el nombre de la columna. Patients en la columna 2 tiene los valores del género, ¿no? Femenino o masculino, respectivamente. Podemos crear un nuevo data frame. Vamos a crearlo a partir de dos vectores con la misma cantidad de elementos, age e insulin. Y vamos a crear el data frame indicando esas dos columnas. El data frame se llama insulina. Podemos imprimir el valor de insulina. Veamos qué tal se ve en data frame. Vemos el resultado, que es la creación de la combinación de estos dos elementos, y ya que tenemos valores numéricos vamos a empezar a crear un plot de los mismos. Plot donde combinemos age versus el valor de la insulina. Vemos que al desplegar el primer plot se abre el panel de plots de RStudio y podemos visualizar el resultado. En la siguiente sesión vamos a ver las estructuras de control de R.